Buenos días desde Ginebra, Naciones Unidas, por el Clarín de Chile. Nos encontramos acá. Yo le agradezco mucho para aceptar nuestra invitación a poder discutir un momento acerca de la situación que está viviendo Perú. Perú ha vivido un golpe a final del año pasado que todavía no se está resolviendo. La violencia que se ha utilizado fue de una magnitud inmensa y terrible, y hemos estado observando esa situación desde Chile, desde Naciones Unidas, y queremos saber primero, como usted es uno de los abogados de Pedro Castillo, ¿cómo se encuentra el presidente Castillo? ¿Qué ha estado viviendo? ¿Sigue en la cárcel? ¿Qué está pasando? Muy buenos días, señorita periodista, muy agradecido a usted y al Clarín de Chile, uno de los medios de prensa nos parece importante, histórico del país hermano de Chile. El presidente Pedro Castillo se encuentra sometido a un mandato de prisión preventiva por un hecho que no es delito. A él tipifican el hecho como delito de rebelión. El hecho es un discurso que él pronunció el 7 de diciembre, recogiendo el clamor popular del cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. El cierre del Congreso o disolución del Congreso, basado en el artículo 134 de la Constitución, dado que le habían negado la cuestión de confianza desde el Congreso, no se había querido tramitar dos cuestiones de confianza sucesivas de los dos últimos gabinetes, y la convocatoria a una asamblea constituyente no es un acto que esté prohibido por el ordenamiento legal, no puede prohibirse, dado que ya eso escapa, no puede normarse, y de acuerdo a un principio general del derecho, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, puede una autoridad como el presidente convocarla o sumarse a una autoconvocatoria del pueblo, que es lo que el pueblo clamaba, y eso se ha calificado como delito de rebelión, cuando el delito de rebelión implica un alzamiento armado para derrocar al gobierno. Pedro Castillo no ha intentado derrocar a ningún gobierno, porque él era el gobierno, ni tampoco se ha alzado en armas. Entonces, con justificaciones absurdas, los jueces de la Corte Suprema refieren que sí hay delito y dictan una prisión preventiva. Lo han dejado sin el antejuicio político que le corresponde de acuerdo a la Constitución, no se le ha respetado esa prerrogativa, De, y de- bueno, pues a partir de Perdón. ahí considero que no hay Estado de Derecho en el Perú, por lo tanto hay una dictadura. Pedro Castillo no está preso por consideraciones jurídicas, sino por una consigna política. Entonces viene a ser el primer preso político de la dictadura, Boluarte Congreso. Sí, porque no hay ninguna justificación jurídica para que él se encuentre en la cárcel. Así que, de hecho, podemos hablar de golpe de Estado y de ilegalidad del gobierno actual, en realidad, porque no tiene ninguna justificación todo lo que pasó a nivel jurídico. Sí, a nivel jurídico, lo que ellos han intentado hacer es, o lo que han hecho, es en realidad perpetrar un golpe derechista, Ya. aprovechando el manejo que tenían del Congreso y de otras instituciones. Pero sin embargo, ellos gritan, Pedro es el golpista, ¿no? Pedro hizo un autogolpe, pero Claro. un golpe o un autogolpe es un acto de elevada violencia.
y con el uso de tropas y de un arsenal. Acá no ha habido ninguna de esas cosas. Y claro, la prensa concentrada de Lima es el parlante de resonancia de ellos, ¿no? Repiten y repiten a cada hora, todos los días, la misma mentira. Y ahora que va a pasar al presidente Castillo, ¿hay posibilidad de que salga de la cárcel? ¿Que le van a hacer un juicio por esas acusaciones? ¿Qué es que están...? Dicen que lo van a mantener preso 18 meses para investigar. O sea, para investigar si efectivamente hubo o no hubo delito de rebelión. Y esos 18 meses para investigar o en el mientras tal vez para renovar las concesiones mineras que tenían que renovarse en 2023. Claro, Porque por un el lado, gobierno está siguiendo trabajando, aunque no claro, se hable mucho de eso. claro, jurídicamente lo cuestionable es, ¿se puede meter a una persona en prisión para investigarla? ¿Es necesario eso? Y además de la investigación sigue una etapa que es la etapa de control y recién viene el juzgamiento. O sea, ¿de acá cuántos años será eso? Ahora, vamos al tema del contexto real en que se da. El tema es que hay ciertamente intereses económicos, como los menciona usted. La constitución fujimorista cumple 30 años y esa constitución contempla contratos ley de hasta 30 años de duración. Entonces, este 2023 se cumplen 30 años de la vigencia de la constitución fujimorista. Entonces, están venciendo esos contratos ley que eran inamovibles, con las cuales el Estado se obligaba a tal punto que le daban fuerza de ley a los contratos y obviamente pues las empresas multinacionales que vienen al Perú a extraer las materias primas, bueno, se aseguraron bien con estos contratos eh, y, eh, y entonces ahora tocaba renovarlos. Entonces se consideró que Pedro Castillo no era el más idóneo para favorecer los intereses foráneos, porque lógicamente que los golpistas, eh, Dina Boluarte, Otárola, el Congreso, los militares, no lo han, no han usurpado el poder para favorecer los intereses de la nación peruana. Eso definitivamente que no. Ellos han entrado para actuar como empleados de las empresas transnacionales y lesionar los intereses del Perú en estos contratos. Pero además de eso, hay otras motivaciones. Uno es el proyecto del megapuerto de Chancay, que no era conveniente para los intereses económicos ni geopolíticos de Estados Unidos. Por eso, durante los días previos a la caída del presidente Castillo, diversas personalidades, entre ellas la propia usurpadora Dina Boluarte, visitaron la embajada estadounidense en Lima. Entonces desfilaron por ahí jefes militares, jefes policiales, políticos, que cuando algún presidente conmovido por las matanzas que ellos hacen, da una opinión de preocupación, ellos dicen injerencia extranjera, pero para ir solícitos y a paso rápido a la embajada y a decir sí señora, bueno, pues ahí no dicen injerencia extranjera, ¿no? No. ¿Y por qué fueron a la embajada? Lo explicaron No, no, públicamente. no, no lo van a explicar y ninguna prensa se lo va a preguntar, porque toda la prensa es parte de la pandilla, toda la prensa concentrada. Sucede que en el Perú los gobiernos eh, hicieron un pacto con los grandes medios de prensa, cederles millonarios contratos de publicidad estatal a cambio de que ellos
se comporten de una manera, digamos, no muy fiscalizadora, o que la fiscalización sea pues simplemente una pantomima, una simulación, y Pedro Castillo se negó a darles esos contratos de publicidad estatal. Entonces, esta, esto, esto pues enardeció a los dueños de estas empresas y se sumaron a la guerra contra Pedro Castillo. El golpe contra Pedro Castillo fue un golpe de largo aliento que empezó el día que lo proclamaron presidente de la República. No, no empieza la historia el 7 de diciembre. Día a día se han encargado de hacer una demolición de Pedro Castillo, y los medios concentrados participaron de eso porque no les dieron lo que acá en el Perú, en el argot popular, llaman la mermelada. O sea, el gobierno les daba la mermelada, repartía la mermelada entre estos medios y no se los quiso dar. Ahora Dina Boluarte ha entrado y les ha repartido la plata, la mermelada. Y ellos están muy contentos y son escuderos, voceros, defensores de Dina, de la dictadora. Sí, toda la oligarquía peruana, más todos los extranjeros que tienen interés económico en Perú, entre ellos Estados Unidos lo primero. Es cierto. Sí. Y frente a eso, usted se encuentra en Suiza. ¿Qué dicen los mecanismos internacionales? ¿Qué dicen Naciones Unidas? ¿Usted pudo encontrarse con algunos representantes? ¿Hay apoyo? ¿Hay escucha ya de comprensión de lo que está pasando en Perú a nivel internacional? Bueno, la verdad es que sabían poco. Sí. Ya, y bueno, nos extraña porque, bueno, acá hay varias ONGs que tienen sede, ONGs que entienden nuestra lengua, el castellano, porque muchos de ellos son incluso de países de América Latina, pero bueno, parece que nadie tomó interés en transmitirles y decirles: oigan, señores de los organismos, relatores, esto está pasando en el Perú. Y bueno, es cuestión de ellos, pero pensábamos, tal vez ilusamente, que algunos amigos que acá están catalogados como defensores de los derechos humanos no les hayan dado la noticia, ¿no? Uh-huh. Y qué bueno que no nos hayamos confiado totalmente en eso y hayamos hecho los esfuerzos por venir, ¿no? Nuestros hermanos en el Perú han tenido que juntar centavo a centavo para costear los pasajes. Y bueno, sí, se ha dado la oportunidad de poder denunciar la situación del presidente Pedro Castillo y otras situaciones de violación sistemática de los derechos humanos. Claro, porque después que Dina Boluarte tomó el poder, la violación de los derechos humanos han sido diaria y constante, sobre todo hacia los pueblos indígenas de Perú, si no me equivoco, a toda la población campesina. Sí, el campesinado de la Sierra Sur, a raíz del golpe disfrazado de procedimiento de vacancia, que fue un procedimiento de vacancia fraudulento, sin respetar ninguna norma, ningún reglamento de los que ya están establecidos para ese trámite, la población de la Sierra Sur de inmediato rechazó esto y se acogió a su derecho a la insurgencia, contemplado en el artículo 46 de la Constitución, de que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador e ilegítimo. Entonces, nacido de un acto fraudulento, el gobierno de Dina Boluarte es usurpador y es ilegítimo. Y exigieron que se restituya al presidente Pedro Castillo. Esta insurgencia tiene, digamos, como uno de sus
de sus razones o causas fundamentales la reivindicación de la voluntad popular, porque es la primera vez que un presidente campesino un campesino ingresa a la presidencia de la República. Porque antes que profesor, o principalmente, Pedro Castillo es un campesino. Claro, y es profesor porque en las zonas rurales, donde no van los profesores egresados de las universidades más renombradas de Lima, allí donde no se atreven a ir por las carencias, entonces es un miembro de la comunidad que por necesidad tiene que convertirse en profesor. Claro. Y ese es Pedro Castillo, o sea, es un comunero más, se convierte en profesor. Entonces, esa voluntad popular nunca fue aceptada por las clases dominantes del Perú. Y por eso es que el golpe fue de largo aliento, un golpe parlamentario, un golpe mediático, golpe fiscal, que fue rematado el 7 de diciembre. Entonces, ante esta insurgencia sin armas del pueblo, del campesinado de la Sierra Sur, la dictadura respondió lanzándole a las tropas con armamentos para guerra convencional, fusiles Galil, fusiles Kalashnikov, fusiles FAL, y con una evidente orden de dispararles al cuerpo. Ya han salido 17 necropsias en Juliaca y todas son por proyectiles de fusil. Y no sabemos por qué extrañamente están demorando las necropsias en Ayacucho, están demorando las necropsias en Andahuaylas, están demorando las necropsias en Arequipa. Qué extraña mano está ahí. Debe ser la mano de la dictadura. Entonces, y obviamente se tardan porque se va seguramente a comprobar nuevamente esto. Entonces, algunos hablan de uso desproporcionado de la fuerza. Un momento, para dispersar multitudes no hay ninguna norma internacional que permita usar armamento de guerra. No. Entonces ya estos son hechos de connotaciones de genocidio. Y todos los asesinados tienen un patrón común, pertenecen a las mayorías étnicas del Perú, quechuas o aymaras. Son indígenas. Son indígenas reivindicando que al indígena que ellos han puesto en Palacio de Gobierno se tiene que respetar el mandato. Claro. Y que son solo ellos quienes tienen legitimidad para sacar al presidente que ellos pusieron. Y ya para no hablar de detenidos, torturados, heridos, a los cuales los encierran y les niegan la atención médica. Y para no hablar que Pedro Castillo está casi en la misma situación. Pedro Castillo tiene sordera, una discapacidad donde requiere audífonos que se gradúen, no permiten que ingresen los otorrinos, eso le causa vértigos y dolores de cabeza. Pedro Castillo estaba con una infección intestinal y la dictadura no permitía que ingresen los médicos gastroenterólogos. ¿No? Mientras tanto, el señor Fujimori, que está en esa misma prisión, cuenta con una ambulancia para que ante cualquier malestar sea trasladado a una clínica y de hecho lo traslada. ¿No? Entonces, sí está bien tratar humanitariamente a todo preso, no porque seas presidente, pero ¿por qué esa diferenciación? ¿Por qué ese trato discriminatorio? ¿No? Es evidentemente parte de la venganza de la extrema derecha contra Pedro. Y ustedes pudieron llevar todas las evidencias y explicarle, presentarse a las Naciones Unidas. Ahora ya no pueden decir que no están al tanto de la situación de Perú. Ahora que usted pudo entretenerse con ellos. De hecho, ¿con quién pudo entretenerse usted en Ginebra? Nosotros hemos venido al Comité de Derechos Humanos de la ONU
al Consejo solo pueden acudir los estados a través de sus Sí, embajadores o sus ministros, ¿no? Eso no está abierto para nosotros, ¿no? Ojalá que algún día cambie, ¿no? Porque parece que también, bueno, hay una élite, hay que tener estatus, ¿no? O sea, sí, cualquier pobre del mundo no puede sí, venir obvio. y violan mis derechos Eso humanos. se podría hacer a través de las ONGs, del espacio Claro, dedicados a ellos. claro, claro, pero a veces en el Perú las ONGs están, bueno, generalmente en Lima, y claro, y la magnitud digamos, del despliegue violento y este, transgresor de derechos humanos del Estado es tan masivo que desborda la capacidad de cualquier ONG Claro. de los abusos que existen. O sea, de Y pronto entonces el se Comité de tiene Derecho Humano, ¿qué le propuso? ¿Le propuso algo aparte de escucharlos? bueno, es una recepción del caso, ¿no? Y Ya, creo que ya el mismo gobierno peruano, no, suponemos que ellos mismos han filtrado el pedido de información que ya le ha hecho el Comité de Derechos Humanos, ¿no? O sea, eso es reservado, pero por ahí ha salido publicado, ya, ¿no? Y bueno, tendrían que haber sido ellos, ¿no? No sé qué interés ha habido en filtrarlo, de que le están pidiendo información sobre estos hechos, claro. además del presidente Castillo, eh, han incursionado a San Marcos, a la Universidad Nacional de San Marcos, como si fuera un gueto, como incursionaban los nazis a los Claro, guetos durante el Tercer Reich o durante la ocupación de Polonia, o para un ejemplo más cercano, tal y cual actuaron las dictaduras militares en Chile y en Argentina contra las universidades. Derribaron la puerta con un vehículo blindado, un vehículo de guerra, ingresaron apuntando con fusiles a los estudiantes y a los campesinos que se encontraban refugiados allí y los tiraron contra el piso, digamos, a hundir la cara en la tierra, en el polvo, ¿no? Gritándolos, insultándolos de terroristas, pateándolos, gritándolos que se callen y quitándoles los teléfonos celulares para que no sean grabados eh, y sin tener ninguna orden judicial, sin tener autorización incluso de la misma rectora. Luego claro. ingresaron a las viviendas de la universidad, ingresaron hasta los dormitorios de las señoritas estudiantes. O sea, ya delitos de violación a la intimidad. Y bueno, el Estado siempre habla de enfoque de género, ¿no? Y acá, digamos, en la ONU, bueno, ha sido siempre la preocupación decirles si implementan el enfoque de género. Sepan que esa es la manera como implementan el enfoque de género, ¿no? Unos uniformados, con casco, ¿no? Con voces de matón, gritando a unas señoritas que podrían estar duchándose, cambiándose, y así no lo estuvieran haciendo, no tenían por qué ingresar a los dormitorios, ¿no? Ujú. Y también a los de los varones, tuvieron interrogando a un estudiante eh, durante más de 12 horas en su propio cuarto y luego lo llevaron a la Dirección contra el Terrorismo, todos conducidos a la Dirección contra el Terrorismo. Es decir, acoger a unos campesinos que vienen a Lima y no tienen dónde dormir, acogerlos en los jardines de la ciudad universitaria, ahora es terrorismo para la dictadura. Eh, y otros hechos, ¿no? Digamos, detenciones de personas que llevan ollas de comida para compartir con los campesinos que vienen a Lima. Y bueno, todo el acoso de la policía, la prensa, que ha llevado también incluso a que la familia del presidente tenga que refugiarse en México. Claro.
claro. Sí. Entonces Así que esperamos que el comité pueda indagar, pueda emitir y luego pedir la información al Estado peruano y pueda emitir un dictamen donde se reconozca la realidad de los hechos, se sí, reconozca por la realidad. Y acá en eso Europa está, primero, sí, sí, sí. tal vez una comisión de investigación que pueda ir Claro, a Perú. tendría que de decidirlo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ok, Creo que eso ya está en la esfera de los estados. Esperemos que en los estados haya sensibilidad. Acá en Europa hubo un caso en 2020, en junio, que causó mucha sensibilidad. Incluso la Comunidad Europea condenó el asesinato de una persona en Estados Unidos por abuso policial. George ujú, Floyd, sí, un afroamericano, fue asfixiado, ¿no?, por la brutalidad de unos policías, y esto causó la indignación en Estados Unidos. El pueblo estadounidense desató su justa furia, ¿no?, contra la opresión estatal reflejada en ese abuso. Y acá en Europa y en todo el mundo hubo una ola de indignación. En el sí, Perú, en menos de 2 meses, tenemos más de 70 George Floyd. No nos han puesto a nuestros hermanos una rodilla en la garganta, sino les han atravesado el pecho con balas de fusil o la cabeza, se las han destrozado. Pero no vemos ese mismo nivel de indignación. Estados Unidos no, calla porque respalda a la usurpadora y de hecho es una títere de ellos, y Europa también calla. O sea, claro, estamos comprobando toda la hipocresía de la supuesta defensa de derechos humanos. sí, Entonces, la verdad que decimos, ¿qué pasa? ¿En qué mundo vivimos donde por una persona de manera justificada se desató una ola de indignación y se dijo que había que condenar eso, y en el Perú, no, y lo que sucede en el Perú no hay esa misma, no desata esos mismos sentimientos, ¿no? Entonces, parece que la sangre de nuestros hermanos es el costo a pagar por tener yacimientos de litio. Hace 500 años, la sangre de nuestros hermanos fue el precio a pagar por tener oro, que se lo llevó el Imperio Español, que era el hegemónico de ese tiempo, y hoy día la hegemonía está más cerca a nosotros, en el norte. Decía un expresidente mexicano: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero tal vez podríamos decir pobre América Latina, que tiene tan cerca al demonio estadounidense, ¿no? Y ese demonio está hambriento de recursos, y bueno, se ha establecido que hay litio también en Perú, no solo en Chile, no solo en Argentina, no solo en Bolivia. Entonces, bueno, ya luego tememos, tememos que luego vienen por los demás. Se hablaba de un triángulo de litio, ahora es un cuadrángulo, y ya empezaron con el Perú y no van a parar hasta obtenerlo en las condiciones que ellos quieren de los demás países. Entonces, es una amenaza, y por eso no le falta razón a aquellos que hablan de que estamos viviendo un plan cóndor del siglo XXI.